Bueno, pues nada, de nuevo seguimos con el apasionante tema de la Revolución Francesa. Y primeramente decir que estos vídeos van dedicados a mis tíos, que sé que de vez en cuando ven algunos, mis tíos de Francia, mi tío Juan y mi tía Carmen, que bueno, que con toda su familia, pues allí llevan más de media vida. Así que pues nada. Eh, Seguimos, nos quedamos ayer porque habían asaltado el Palacio de las Tuilerías y habían suspendido los poderes del rey. Se había creado la Convención Nacional y también que en la guerra que tenían la Asamblea Nacional con el Imperio Austrohúngaro iban cediendo territorio en la frontera, o sea que iban perdiendo. El número de parlamentarios elegidos con los jacobinos se refiere a que estas reuniones proceden, o sea, se empezaron a hacer en la... se reunían los monjes jacobinos y van a estar a la cabeza de Maximilien Robespierre. Y los girondinos, de corte más moderado, con Jean-Pierre Vissot. Deciden abolir la monarquía y proclaman la república. Abren un juicio al rey por traición, que finalmente es condenado a muerte y es guillotinado. María Antonieta correrá la misma suerte, pero algo más adelante. La revolución se había radicalizado. Se produjo un ajuste de cuentas entre los jacobinos y girondinos moderados. Marat, que es el que publica las listas de traidores moderados, este Marat era como el que manejaba la prensa escrita y todos los panfletos, era jacobino. Al final acaba él asesinado y lo convierten en mártir de leyenda de los radicales jacobinos. Crearon una nueva constitución y en el año 1792 se va a convertir en el año 1 de la nueva era. Cambiaron también el nombre de los meses: floreal, pluvioso, germinal, vendimiario, nivoso. El floreal sería lo mejor, el pluvioso abril, floreal marzo. Se suprimió la semana con el fin de quitar las connotaciones del domingo, ¿no?, para las connotaciones religiosas, y cada mes se dividía en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores son Robespierre y Danton. Cobraron más protagonismo. El poder legislativo estuvo a cargo de la Convención. El Ejecutivo recae en un organismo nuevo, que es el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la República. Cae en manos de Robespierre, o sea, los que parten el bacalao, el Comité de Salvación Pública, que son 4 o 5, va a estar a la cabeza Robespierre, desatando el reinado del terror entre el 93 y 94, una dictadura jacobina. Acaba evolucionando en un régimen terrorista, entre 10.000 y 40.000 personas guillotinadas, sacerdotes, miembros de la nobleza, así como todo no partidario de la República que era delatado. Mientras tanto, en la guerra, en la frontera, se empiezan a recuperar, con un joven general que está comenzando a ganar algunas batallas, que se va a llamar Napoleón Bonaparte. En el interior hay una rebelión que se llegó a convertir en una guerra civil, enfrentando a los revolucionarios y a los contrarrevolucionarios. Fuera de Guerra de la Vendée se llama. Y quedé en mirar a ver qué significaba. Pero bueno. Los líderes disienten entre ellos. Robespierre quiere más terror para combatir el terror,
y Danton dice que ya ha llegado el momento de poner fin a tanta violencia, ¿no? Danton acapara muchas más masas del pueblo. Estoy viendo una película ahí que la protagoniza el que hizo de Obélix, que ahora no me acuerdo, un actor francés, Gerard Depardieu, y la tengo ahí a media, y da a entender eso, que Danton maneja las masas del pueblo, y Robespierre pues prácticamente o sea, no está en contacto con el pueblo y está ahí sumido en su realidad virtual, y cada vez se le está complicando el tema y en fin. Entonces, pues nada, al final, aunque todavía no lo he visto en la película, pero bueno, al final es guillotinado Danton. Aumenta el número de ejecuciones con el gran terror, o sea, de la política del terror se pasa al gran terror. La locura de Robespierre acaba con su cabeza cortada en la guillotina. Acaba el terror, pero no la revolución. Y por lo que se ve, ya había tanta de esto, tanta suspicacia y tanta paranoia, que llegó Robespierre al propio comité y dice, nada, tengo una lista de traidores, pero no la voy a hacer pública hasta mañana. Y claro, la lista de traidores era para cortarle la cabeza. Y claro, ahí ya, como digo, con tanta paranoia, pues todos se daban por aludidos, que al final dijeron, vamos a cortársela a nosotros antes de que este hijo de puta acabe con nosotros. Y se lo cargaron. En 1795, nueva constitución, y ya estamos en el año 3 de la República, de la Primera República de Francia. Dos novedades: el poder legislativo tendría 2 cámaras, como en Inglaterra, y el ejecutivo serían 5, que se va a llamar el directorio, que va a ser un directorio más o menos moderado durante 1795 a 1799. Va a haber también una crisis económica, y a la vuelta de su campaña ya Napoleón de Egipto encontró las condiciones para dar un golpe de Estado, aunque esto lo tengo por duplicar, porque ahora hablo, pero bueno, ya no pasa nada, lo repetimos. Entonces, cuando vuelve Napoleón, que ya volvía ya con honores de general y líder del ejército, pues encontró las condiciones para dar un golpe de Estado, que lo dio el 18 de Brumario, y se hizo proclamar cónsul de la República. Consigue restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo de Francia. La economía volvería a crecer. En 1804 aprovecha este momento de bonanza y se corona emperador. Y, o sea, la revolución también lo apoya. Libertad, igualdad y fraternidad, el grito de la revolución. Cambiarían la historia de Occidente para siempre. Se acaba haciendo con el poder absoluto y embarcó a su país en la guerra napoleónica. Claro, lo que pasa, cuando consigue hacerte con un régimen más o menos la regla económicamente y eso, y ya te ves con unos ahorrillos, pues dices, venga, de aventura imperialista. Obligó a los países europeos a entrar en la modernidad. Incluyó en sus políticas ideales de la Ilustración con un nuevo código civil, estableciendo la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios debido al nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Aquí empiezo más o menos. Sí, más o menos empiezo ahora, como digamos, como si fuera la vida de Napoleón. Bueno, nada, parece que es de Córcega, que Córcega es una isla invadida por Francia, por tanto hay un ambiente antifrancés, allí hablan el corso, que es italiano,
empezó a estudiar Voltaire, Rousseau, en fin, y se va a Francia, asciende en el ejército y acaba de capitán de artillería. En 1793, los realistas franceses, apoyados por una escuadra anglo-española, por aquel entonces existía una gran alianza entre las monarquías absolutistas para apoyarse, una especie de OTAN, los revolucionarios consiguen defender la plaza. Hemos dicho en... no lo he anotado, creo que después lo digo. Es en un puerto, pero ahora no... Bueno, los revolucionarios consiguen... El joven Napoleón tiene un papel destacado y ya es general de brigada. En 1995, esto es en el 93, o sea, recién guillotinado Luis... Hacía un año que habían guillotinado a Luis XVI. Los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón en 1895 defiende de una insurrección el Palacio de Tuileries, defendiendo la Convención. Es ya todo un héroe. Se enamora y se casa con Josefina en 1796. Esta Josefina era, creo que, de la isla Martinica. Después se dirige a la guerra con Austria, ¿no? Fuerza a Austria a un tratado para el que expande la frontera hasta el Rin. Y también se queda con el norte de Italia. En el directorio están molestos porque Napoleón actúa de forma independiente. Por otra parte, es un oficial de guerra que controla un ejército, un oficial de fama que controla un ejército victorioso y es prácticamente ya un nuevo César. El directorio lo quiere lejos de Francia y le propone invadir Inglaterra, pero Napoleón descarta la idea porque ve que la armada naval inglesa es muy superior. Por tanto, optan por un plan que es cortar la ruta comercial a Oriente, conquistando Egipto y Siria, ¿no? Conquistando el canal de Suez, que son del Imperio Otomano, por lo que manda a un contingente militar, soldados, marinos, caballos, cañones, científicos, artistas, se apoderan de Malta, después Alejandría, sin demasiada resistencia, y en su camino al Cairo, con la batalla de las pirámides, la caballería mameluca era superior en número, pero nada pudo hacer ante la superioridad militar. El Cairo y Bajo Egipto fueron obtenidos. El almirante Nelson, en la desembocadura del Nido, sí le asesta un golpe a la armada francesa, ¿no? Que luego más tarde nos dará a nosotros otro, conjunto con los franceses, ¿no? En Trafalgar, no sé si lo he notado. Napoleón queda aislado y el Imperio Otomano pacta con los británicos declarando la guerra a Napoleón. Finalmente los consigue vencer y regresar a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Aprovechando la debilidad del directorio, se proclama cónsul en 1799. El 18 de Brumario, en 1802, se proclama cónsul vitalicio y en 1804, como hiciese Julio César, Carlomagno o Carlos V, se puso la corona imperial en Notre Dame, en presencia del Papa Pío VI. El revolucionario corso cabalga ya por una senda dictatorial.
Aquí me quedaron unas cosas. Nada, que la bandera surge con el asalto de la Bastilla, rojo y azul. Esto creo que lo he dicho, sí. Los colores parisinos separados por el blanco de los Borbones. Esto lo dije. Y que demolieron la Bastilla ladrillo a ladrillo. Bueno, sí. Bueno, en 1805 en la catedral de Milán es coronado rey de Italia, también, Napoleón parece, no sé si él o un hermano. No sé. Europa se inquieta y crea una alianza en Reino Unido, Imperio Austrohúngaro, Imperio Ruso, más Nápoles, más Suecia. Ese mismo año, el almirante Nelson, dentro de la escuadra franco-española en Trafalgar, y que no, en fin, no puede con Inglaterra. O sea, que ahí nos dio, ahí creo recordar que, claro, sí, nosotros, se asocia Napoleón con nosotros, le interesábamos en ese momento, ¿no? Con Manuel Godoy, el valido de Carlos IV, pues teníamos más o menos buena flota, pero ahí en concreto, sí, teníamos buenos navíos, pero la tripulación estaban famélicos, o sea, al lado de los ingleses que tenían 3 comidas al día, en fin. Total, que... como si... Por otra parte, logra una batalla en Austerlitz. Es una obra maestra, una táctica de Napoleón. Se estudia en las academias militares. Esto supuso el fin del Sacro Imperio Romano Germánico. Austerlitz tiene que estar en Austria. O no, tiene que estar en Alemania, creo. Cuando Francisco de Habsburgo renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Vale, porque se ve que el Sacro Imperio Romano Germánico incluía Austria, Alemán, los condados alemanes y Prusia. Formaría la Confederación del Rin y puso a José Bonaparte como rey de Nápoles, a Luis Bonaparte como rey de Países Bajos, a Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Decretó un bloqueo al Reino Unido, ningún país europeo podía comerciar con los británicos, y luego ya cometió 2 errores, los 2 errores de su vida, que fue España y Rusia. Como ya sabemos, en 1807, con el pretexto de pasar las tropas a Portugal, con el Tratado de Fontainebleau, ¿no? Que firmó con Manuel Godoy y Carlos IV, ocupa España. Este tratado de Fontainebleau más o menos venía a decir, iban a partir Portugal en 3 trozos, el del sur se lo iba a quedar Godoy en título de reinado vitalicio heredable, el del medio, no sé, iba para a compensar algo de Nápoles, y el del norte era para Francia. Y luego también contemplaba que nosotros dejábamos paso a las tropas de Napoleón por nuestro territorio de España y estábamos obligados a darles de comer, los españoles. El sueldo no, el sueldo se lo daría después Napoleón, ¿no? El que llegara a su casa con vida. Pero claro, aquello, pues los primeros días, pues me imagino que más o menos jiji jaja, pero luego ya eso se hizo insostenible y ya la convivencia con los gabachos, y porque ya prácticamente, o sea, ya no solo querían comer, sino querían de todo, aunque no quisieran las de aquí, ¿no? Y entonces, pues claro, ya llega un momento en que aparte ya que, primero que también hay un amotinamiento de
un levantamiento, un golpe, una especie de golpe de Fernando VII, el hijo de Carlos IV, que hace que su padre abdique. Y como este pide ayuda a Napoleón y Napoleón le urde la trama de Bayona, que los manda allí a las abdicaciones de Bayona, convence a Fernando VII que vuelva a abdicar a favor de Carlos IV y le va a decir que va a cambiar todo, pero este ya ha tratado con él una jubilación dorada y una serie de cosas, y entonces Carlos IV le da el trono a Napoleón y este pone a su hermano José I, eso más o menos. Entonces, claro, ya todo esto en España, que era una viña sin amo, y sobre todo en Madrid, pues esta gente ya empezaron a cometer excesos, empezaron a utilizar su justicia, y una serie de... estalló con una cerilla en la gasolina, pues estalló la llama, en fin, los sucesos aquellos del 2 de mayo, estalló el 2 de mayo, con los fusilamientos, y entonces ya pues, el pueblo español se constituyeron las juntas de defensa en todas las provincias, y ya pues era guerra al invasor. Y ya la guerra de guerrilla, y en fin, el empecinado, esto, lo otro, en fin, recomiendo la serie de Goya, que no tiene desperdicio, son 5 capítulos de 1 hora. Goya, ponéis en YouTube Goya Desastres de la Guerra y os sale directamente. Bueno, voy que se va el tiempo. Pues con el pretexto eso, total, fue el recelo del pueblo, el descontento del pueblo fue en aumento. Fernando VII hizo abdicar a su padre, luego lo llamó a Napoleón, le urdió un plan, las abdicaciones de Bayona, y en Madrid se produjo el levantamiento del 2 de mayo contra el invasor francés, que inició la guerra de la independencia española para librarse del yugo de Napoleón, que colocó a su hermano José como rey de España, José I. En 1808 sufre su primera gran derrota el ejército napoleónico en campo abierto, la batalla de Bailén. La noticia corre por toda Europa, las tropas de Napoleón no eran invencibles, así que él tuvo que personarse en España. Napoleón se divorció de Josefina al no poder tener hijos y se casa con María Luisa de Austria, hija de Francisco I, el emperador, hoy su aliado, ¿no? Y tienen a Napoleón II, rey de Roma y heredero. Napoleón invade Rusia con 600.000 hombres, que incluso llega a tomar Moscú. La política de huida y tierra quemada y el invierno ruso hizo que mella en el ejército francés, que tuvo que emprender la retirada, y fue una sangría irrecuperable. Las fuerzas antinapoleónicas se agrupan en una coalición en 1813 que le inflige una derrota en Leipzig. También junto a la derrota de España, no, la de Arapiles, creo que fue ya en 1812, y ya él iba ya en huida, Napoleón reconoció a Fernando VII en el Tratado de Valenciennes como rey de España. Luego se le atribuye la frase: los españoles se comportaron todos como un solo hombre de honor. París es tomada en 1814 y Napoleón abdica en Fontainebleau. Se retira en 1814 a la isla de Elba, frente a las costas italianas, en calidad de regente. Se reinstaura el antiguo régimen, eliminando conquistas ideológicas conseguidas en la Revolución Francesa. Luis XVIII, pero bueno, no quiero correr esto, voy a quedar aquí, porque sin antes quería decir una cosilla, que sí, que a lo mejor en otras circunstancias, pues claro, José I
Bonaparte traía una constitución liberal, pues prácticamente la misma que estaban haciendo los liberales en las Cortes de Cádiz, ¿no? Pues, prácticamente lo mismo. Lo único es que ahí, en esa época, pues no concebían que no hubiera un rey. Esto era un rey, aunque claro, ya con la Pepa los poderes están bastante más limitados. Pero bueno, que lo que quiero decir que sí, que más o menos Francia, que era la de las libertades, esto, lo otro, pero claro, el que te las metan por huevo, por cojones, ¿no? Como Napoleón, pues claro, al final dijimos, pues bueno, por eso se recibió con aquello, el Viva las Caenas, y dijimos, pues nuestra Inquisición, no sé qué, preferimos nuestra Inquisición, ¿no? O sea que es que es toda una contradicción, o sea, es una contradicción, pero claro, ahí está claro que sí, que nos querían meter las libertades por huevo y al final, pues no. Claro que hubo también mucha gran parte, porque ahí todo no es jiji, jaja. Hubo una gran parte de población que eran los afrancesados, incluso Goya también después, que fue el primer gran exilio. Así que, pero bueno, ya me he ido de la rama porque estoy con Francia y no con España. Y bueno, y esto es lo que hay. Hasta el siguiente capítulo. Ya hoy ya me he ido de...